Si no, no me iba a olvidar. Bueno, les comento que le decía que este sistema está implementado para que ustedes puedan estudiar desde sus casas, en sus horarios libres, en el horario que tendrían que estar en la facultad, ustedes los pueden disponer para estudiarlos desde su casa en el horario que ustedes dispongan. Entonces, aprovechen las herramientas, los recursos que ustedes tienen dentro de lo que es este sistema de educación a distancia, ¿sí? Tanto el foro, las clases, todo lo que es trabajos prácticos, traten de estudiar con el programa de estudios, junto con el material de estudios. Yo voy a utilizar hoy el libro del doctor Santarelli, ¿sí? Yo sé que ustedes están estudiando también de otros autores, ¿no? Uno era, yo me bajé el de Centenaro es creo, y hay otra autora que sé que ustedes estudian, siempre estudiaron de ahí, pero yo prefiero comenzar con el libro del docente. Ustedes recuerdan, ya vieron la clase de contratos, ya saben lo que es un contrato, y saben que el contrato es un acto jurídico, ¿no? Ante todo, le iba a preguntar si ustedes llegaron a hacer el trabajo práctico que les dejé en... Ah, bueno, la bibliografía básica es Borda. Ustedes pueden usar la bibliografía. Esto es también en función, yo muchos años, al ser coordinadora, me dediqué a investigar cómo son los exámenes de los docentes, cómo son qué bibliografía se utiliza, cuál es la bibliografía que se utiliza, la que usa la cátedra. Y yo lo que vi en nuestra cátedra es que se utilizan mucho las preguntas tanto de los parciales como de los finales, son concretas, en función de las instituciones en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes lo que tienen que aprender es sea el trabajo práctico obligatorio el 18. Lo que ustedes tienen que aprender es el concepto, ¿sí? No sé, díganme el concepto de contrato y qué digo dentro del concepto de contrato, que es un acto jurídico, ¿no? Ustedes eso tienen que saber para poder aprender, para poder, digamos, contestar correctamente, ¿no? Y que ese acto jurídico, ¿qué particularidad tiene del resto de los actos jurídicos? ¿Qué entienden ustedes? A ver, ¿qué creen ustedes? Que sirven para crear, modificar, yo sé que extinguir derechos y obligaciones, pero también cuál es la particularidad del contrato que no tiene el resto de los actos. La voluntad entre dos o más personas, sí, exactamente. Entonces, ustedes ahí pueden armar el concepto de contrato, ¿sí? Si le preguntan qué es el contrato, ustedes ya tienen elaborado. Tienen que conocer la institución. Si ustedes por ahí no se acuerdan el artículo en sí, bueno, no es necesario el número de artículo porque, en el cual está el concepto de contrato, porque a veces uno se confunde y entre tanta información y lo pone y está mal, ¿sí? Igual eso no influye mucho, sino que por ahí lo que nosotros queremos es que ustedes comprendan las instituciones, ¿se entiende? Qué es el contrato, qué significa consentimiento, qué es la voluntad entre dos o más personas, qué tiene que tener el objeto, cómo tiene que ser el objeto, cómo tiene que ser la causa, que dentro de la voluntad y el consentimiento también tienen que tener eh, eh, discernimiento y tienen que saber entre quiénes pueden contratar y quiénes no, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de cuestiones ustedes la tienen que incorporar y la tienen que saber.
Entonces, sus conceptos tienen que ser concretos, ¿sí? ¿Se entiende lo que yo le digo? Tienen que ser certeros, concretos, porque generalmente el examen es así, bien concreto, y se le pregunta cosas puntuales, y no es necesario en realidad, si ustedes tienen el libro de borda, perfecto, porque por ahí se trabaja más en lo que es todo lo que es el programa de estudios. También si tienen centenaros, también lo pueden utilizar. Y el libro del doctor Santarelli es porque es el libro de la cátedra y bueno, fue recientemente incorporado, así que sería, por eso lo utilizo yo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces yo les voy a compartir, lo que vamos a hacer es compartir el libro y vamos a ir desarrollando el tema que me dijo el doctor Tillo que lo podíamos ver en cuanto a la capacidad de hecho y de derecho para poder contratar, ¿sí? Que es muy importante dentro de lo que es la voluntad, ¿no? Sí, contratamos con alguien, se contrata con alguien capaz, generalmente es nulo el contrato. Vamos a ver si puedo compartir, si me acuerdo. No, este no es. Compartir cámara. Tengo varias cosas porque nunca dejé de estudiar, entonces estaba estudiando mientras que... A ver si lo ven. ¿Lo ven ahí? Bien. ¿Lo ven bien? Bueno, todo lo que es capacidad de hecho y capacidad de derecho. ¿Qué entienden ustedes por capacidad? A ver, qué me pueden decir en función de lo que dice ahí el libro? A ver, ¿qué es la capacidad de derecho y la capacidad de hecho? Ya ustedes lo estudiaron, esto, o si ustedes recuerdan, esto ustedes ya lo vieron, todo lo que es acto jurídico, hechos jurídicos, ya lo vieron en derecho civil, en la parte general, ¿recuerdan? ¿Lo habían visto? ¿Qué es la aptitud para ser titular de derechos? A ver, para ser titular y derechos y deberes jurídicos, según lo plantea el artículo 22 del Código Civil. Dice, la cual la ley solo puede privar o limitar respecto a hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. En cuanto a la de hecho de ejercicio, tiene que ver con la posibilidad de concreción, ejecución de las prerrogativas de las cuales goza un individuo. ¿Qué quiere decir? Esa aptitud que tiene una persona de la titularidad de derecho está muy limitada porque ¿quiénes son titulares de derechos? ¿Qué entienden ustedes? Todos aquellos sujetos de derecho, hoy se amplía esa gama, todas las personas, perfecto, todas las personas tienen titularidad de derecho. Y todas las personas, con respecto a la capacidad de hecho, ¿todas las personas tienen o cómo se va adquiriendo esa aptitud? ¿Me entienden? Dice, los actos jurídicos, por su parte, la capacidad de hecho de ejercicio tiene que ver con la posibilidad de concreción o ejecución de las prerrogativas de las cuales goza. Se va adquiriendo la capacidad de ejercer los derechos, se va adquiriendo con la edad, ¿no? Entonces, a partir de los cuántos años, dice, según el libro aquí de Santarelli, y bueno, lo dice el código en realidad, dice en cuanto a la capacidad de hecho o de ejercicio, es menester precisar lo siguiente, el menor de 18 años es incapaz de ejercer el derecho de contratar según lo que por sí, según lo que establece el artículo 26, párrafo primero del Código Civil y Comercial.
En materia contractual, la categoría de adulto está referida a adolescente mayor de 16 años que alcanza la relevancia en dos supuestos. Por un lado, la conformidad del menor, que es necesaria cuando necesita en materia laboral, y en otro se presume que el hijo mayor de 16 años que ejerce algún empleo o profesión está autorizado por sus padres para todos los actos y contratos concernientes a su actividad, aunque siempre debe cumplirse con las normas del código y con la normativa especial. Entonces, ¿quiénes, a partir de, para ser concretos, a partir de qué edad se puede contratar? ¿Qué entienden ustedes? A partir de los 18 años. ¿Y a partir de qué edad se puede contratar un adolescente adulto, por así decirlo? A partir de los 16 años, ¿y en qué situaciones? Podemos leer ese artículo del código, si ustedes quieren. ¿Están habilitados por el micrófono, no? ¿Sí? ¿Quién me lee ese artículo que habla del que habla el libro? El supuesto del artículo 682. Ustedes pueden hablar, ¿no? No hay problema que hablen, que dialoguen conmigo. ¿Tienen sus códigos o no? ¿No? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien. Estoy medio a las corridas, recién me pude conectar. El artículo 682 de Código Civil. Sí. Bueno, ¿lo leo? Sí, por favor. Contratos por servicios del hijo mayor de 16 años. Los progenitores no pueden hacer contratos por servicios a prestar por su hijo adolescente o para que aprenda algún oficio sin su consentimiento y de conformidad con los requisitos previstos en leyes especiales. Perfecto. ¿Cuáles serían las leyes especiales? Gracias. Si ustedes quieren interactuar a través de los micrófonos, de las pantallas, perfecto. Esto es una herramienta muy, muy buena. Pueden hablar, pueden sin temor a equivocarse, porque para eso estamos. ¿No tienen micrófono? Bueno. Bueno, en materia de laboral, entonces sí hay un adolescente que en virtud de su trabajo o profesión puede ejercer un contrato laboral, por ejemplo, y pero también se tiene que atener ese contrato en referencia a la legislación especial. ¿Cuál sería la legislación especial? ¿Qué entienden ustedes? Siempre hablamos que el Código Civil es la regla, ¿no? La ley de contrato de trabajo, o por ejemplo, dentro de lo que establecen las leyes, hablan de lo que es el trabajo infantil, o por ejemplo, específicas o en los convenios colectivos de trabajo se relaciona mucho con este tipo habla sobre la profesión. Esas son las leyes especiales, las normas especiales que cumplimentan el Código Civil y Comercial. ¿Se entiende? Cuando siempre se refiere a todo lo que son leyes especiales, ustedes tienen que pensar que hay un bagaje de leyes como la ley de contrato de trabajo, que sí, el contrato de trabajo está dentro de la especie de contrato que está regido por el Código Civil y Comercial, pero la ley laboral lo que hace es proteger al trabajador. Eso ustedes después, más adelante lo van a ver, y como que es un contrato especial, pero sí es especial porque regula las normas a favor de el empleado. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en materia laboral o en materia de la profesión o servicio que deba brindar, se establece que la aptitud para ejercer ese derecho, el límite es a los 16 años, ¿sí? ¿Hasta ahora vamos bien?
Vamos un poco lento nomás, me parece. Bien. Bueno, también habla un poco acá de los menores, en los casos habla de los contratos de escasa cuantía de índole cotidiana. Al menor se lo presume autorizado por sus padres para realizar esos contratos. ¿Qué sería ese contrato de menor cuantía? Y habla de los menores. Un ejemplo, ¿quién me podría dar un ejemplo? Habla de un menor. Sí, la compra-venta diaria, el chico que va al kiosco y compra un paquete de arroz, o en la escuela, el que va a la escuela y que compra en el kiosco de la escuela, compra caramelos, chupetines, ¿no? Así un celular, ¿no? Un Samsung S22, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Eh, También se habla de las personas con capacidad restringida. Ustedes ya vieron en materia, cuando dieron derecho civil, que el código, como que hoy el código civil y comercial tiene una visión humanística, es bastante moderna e importante. Si bien muchos eh, autores o muchos doctrinarios por ahí les ven las falencias, eh, a nuestro Código Civil y Comercial, yo lo veo bastante moderno con respecto al código que teníamos, que era bastante antiguo y un poco no visualizaba la necesidad conforme a los derechos humanos y también a la evolución de la persona en el contexto que se está dando, que se está viviendo actualmente, ¿no? En materia de capacidad, antiguamente se hablaba de distintos grados de capacidad y se hablaba de mente con capacidad absoluta, que era aquel que no podía realizar. ¿Se corta el audio? Puede ser que... Sí, por el momento se corta, profesora. Va y viene, pero es un segundo Puede que ser se que corta. yo voy a ver si mejoro mi internet. Bueno, les comentaba, eh, ¿saben qué pasa? Yo estoy acá en Noverá, en Misiones, y por acá no hay muy buena señal, así que bueno, voy a tratar de ir para cerca de la ventana la próxima afuera para que ustedes puedan, no tengan problemas. La vez pasada no había problemas, pero hoy llueve y está feo acá y hace frío en Misiones, es complicado. Bueno, les comentaba que antes existía lo que se llamaba incapacidad absoluta, que era la incapacidad de aquel sujeto que no podía realizar actos por sí mismo, sino que siempre tenía que estar, em, em, los actos tenían que estar confirmados por lo que se llamaba un curador, ¿no? Hoy en día hay ciertos, para poder decretar la incapacidad tiene que ser vista en varios grados. ¿Se entiende? Lo que le digo en función de la capacidad mental o la capacidad de hacer de ese sujeto. Es evaluado, se habla que cuando se presenta un expediente porque bueno, todos los chicos o las personas con una cierta discapacidad, llegada cuando son mayores de edad, se tiene que declarar esa incapacidad para que los adultos puedan realizar actos por ellos. ¿Se entienden? Los adultos o los mayores, aquellos mayores, personas que los van a asistir, ¿se entiende? Entonces, eso, en este caso, como yo les decía, se establece un proceso a través de los juzgados de familia y hay un equipo interdisciplinario que establece la gradación de esa incapacidad por parte de la persona, de este sujeto. Ya no se habla de incapacidad absoluta, salvo que esta persona no pueda
no pueda dirigir de por sí solo sus actos, ¿sí? Sino que siempre va a tener una gradación. Por ejemplo, una persona con síndrome de Down puede lo más bien realizar un contrato de trabajo, siempre asistido, ¿no? Pero lo más bien, antes, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, con un grado bajo de síndrome de Down, no se podía casar si se le declaraba la demencia. Demencia se hablaba en el Código Civil y Comercial habla de demencia, ¿no? Igual hoy el Código Penal, que también es de 1921, habla sobre la demencia en sí, y ya no como la incapacidad de una persona. ¿Se entiende la diferencia o no? ¿Sí? Yo quiero que cada tanto me vayan hablando si yo estoy tranquila, veo que ustedes me entienden y me gustaría que participen también. Me encantaría que ustedes participen, ¿sí? Sí, se entiende la diferencia, profesora. Por ahí el feedback me gusta trabajar. Yo trabajaba en la escuela de policía, por ejemplo, siempre he trabajado como docente y me gusta mucho trabajar el feedback. Por ahí el hecho de que trabajemos juntos y que trabajemos juntos y ustedes compartan conmigo que quieren habilitar la cámara, perfecto. Y bueno, me dice Ivo, es incapacidad para ciertos actos, ya que no es incapacidad absoluta. Exactamente, ya no hay incapacidad absoluta de un sujeto, sino que es para la incapacidad se atiene a ciertos actos, ¿sí? Bien. Dice también, si un contrato es declarado nulo en virtud de haber sido celebrado por una persona incapaz o con capacidad restringida, la parte capaz no tiene derecho para exigir la restitución o reembolso de lo que ha pagado o gastado, dice. ¿Por qué será? ¿Por qué entienden ustedes que será así? ¿Por qué el código establece esta solución para estos contratos con las personas que son incapaces? Dice que la otra persona que es capaz no puede pedir desembolso o que le devuelvan lo que invirtió en ese contrato con ese incapaz. A ver, ¿qué entienden ustedes? Disculpe, profesora, no le entendí la pregunta. Dice el código que cuando una persona capaz contrata con una incapaz y a partir de digamos, ese contrato es declarado nulo porque no se podía contratar con esa persona debido a su incapacidad manifiesta, ¿sí? Entonces, ¿por qué la persona que contrató no puede pedir que le devuelvan ese dinero que invirtió en el contrato? Me dice acá Silvia que es porque está en cuanto menos la capacidad del sujeto y es vulnerable para la ley. Y esta lo favorece. Un poco lo que hace el código es decir, no contraten con personas, o sea, no es no contraten, sino atender a la incapacidad. Si vos contratás, ahí surge el principio de buena fe también en los contratos y en los negocios jurídicos, ¿no? Porque la idea es contratar con una persona que tenga discernimiento y entiende qué es lo que va a contratar. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es el límite? Dice, excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida y en cuanto se haya enriquecido. Y acá entramos al Instituto de Enriquecimiento sin Causa. ¿Recuerdan ese instituto o no? Creo que lo vieron el año pasado. ¿Cuándo se enriquece sin causa una persona? Cuando hay un negocio, una obligación,
pero no hay una causa que justifique esa ganancia. O sea, si el contrato es declarado nulo y una persona se enriquece a costa de la otra, sí, bueno, ahí piden la devolución. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Parece que no. Perfecto. Eso me gusta. Dice, el efecto propio de la nulidad de actos jurídicos, y eso yo recuerdo que lo preguntaba mucho la doctora Echeverri, ¿no? La de Derecho Civil, parte general. Volver las cosas al mismo estado anterior al acto nulo, obligando a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Sin embargo, el artículo 1000 funciona como una excepción a este principio, aplicable solo para los supuestos de nulidades relativas por participación de incapaces de ejercicio o capacidad restringida en el ámbito de los contratos. ¿Quién me lee el artículo 1000? ¿O quieren que yo se los lea? El artículo 1000. Yo trabajo un poco así con el código, trabajo un poco con la lectura. Me gusta que lo veamos en clase, así vamos estudiando de paso, ¿no? El artículo 1000, tengo acá el código. Dice, declarada la nulidad del contrato celebrado por la persona incapaz o con capacidad restringida, la parte capaz no tiene derecho para exigir la restitución o el reembolso de lo que ha pagado o gastado, excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida y en cuanto se haya enriquecido. Eso es lo que estuvimos hablando hace un ratito, ¿sí? Entonces eso establece el artículo 1000, está dentro de los contratos. Se dice que esta norma tendría que estar vinculado a lo que es en realidad la parte de incapacidad y no de los contratos en sí, ¿no? Está como que mal ubicado, pero bueno, lo importante es que esté. Después, habla de las inhabilidades y su diferencia con la incapacidad. Y dice que mientras la capacidad de ejercicio se centra en el modo de ejecución o en la manera en que se lleva a cabo los derechos de los cuales la persona es titular, en las inhabilidades hay una limitación o restricción a ser titular de ese derecho. Las inhabilidades precisamente se traducen en la falta de aptitud para ser titular de determinadas relaciones jurídicas. Se fundamentan en razones de moral o ética social e impiden que ciertas personas en determinadas situaciones puedan ser parte de determinados contratos, ¿sí? Y habla, por ejemplo, de los notarios en ejercicio de profesión liberal o actividades comerciales, con respecto a ciertos actos que tengan que realizar o cuando habla del empleo público nacional y otras cuestiones. En este caso lo que se prohíbe es cierto tipo de contratos en beneficio de las personas y en perjuicio por ahí de otros sujetos, a ver, en función a la profesión que tiene, esta persona no puede contratar servicios o no puede realizar contratos para favorecerse a sí mismo porque está en una situación de ventaja. Y les doy un ejemplo. Uno de los establece específicamente en materia de la justicia. Yo trabajo en la justicia federal, soy prosecretaria penal de aquí de Oberá, y ¿qué dice? Ustedes saben que los jueces de por sí no pueden contratar. ¿Sabían ustedes? No pueden realizar, o sea, pueden realizar contratos, sí, pero no puede ejercer su profesión de abogado, están impedidos.
¿Sabían? Quienes están en el ámbito de la justicia tienen como un principio bueno, de que no pueden elaborar, nosotros los abogados no podemos ejercer nuestra profesión, estamos impedidos porque no podemos ser juez y parte, dicen, ¿no? Por otro lado, tampoco podemos ejercer el comercio, porque ejercer el comercio implica de por sí o sea, nosotros podemos favorecernos desde nuestra función de funcionarios públicos en desmedro de otras personas, ¿sí? Sí podemos pedir autorización. La Corte Suprema autoriza a los jueces o a los funcionarios a ejercer ciertos comercios si están dentro de ciertos parámetros, ¿sí? Y esto es un poco lo que habla la inhabilidad. También habla de la inhabilidad de las personas que están, de los condenados. ¿Quiénes serían los condenados? ¿Ustedes vieron penal, parte general? ¿O penal? ¿Algo de penal ya vieron? Bien. ¿Quiénes son los condenados? ¿Quiénes son los condenados? Los condenados son aquellos que ya han pasado por un proceso, como yo les comentaba, yo estoy en un juzgado, nosotros exactamente lo que ya tienen la sentencia. Los que tienen la condena firme ya fueron condenados, entonces tienen que cumplir una pena determinada. Hoy en día el proceso penal está dividido en dos facetas, hay dos códigos vigentes, ustedes saben. Uno que está vigente en Salta, en Jujuy, y en algunas otras creo que se implementó en 2 provincias más, que es el Código Procesal Federal, donde ya las acciones ya va a ser el sistema más rápido y más eficiente, y por otro lado, el Código Mixto, por ejemplo, Misiones tiene el Código Mixto, donde hay un juzgado de instrucción, que es el juzgado que investiga el hecho, ¿sí? No el delito en sí, el hecho que da origen al delito, y por otro lado, tienen un tribunal donde se va a juzgar a la persona por ese delito que cometió en función a toda la investigación hecha en primera instancia, y se lo va a condenar. Entonces, bueno, esas condenas pueden ser apeladas, pero bueno, ya tienen una condena. El artículo 12 del Código Penal establece que la reclusión y la prisión por más de 3 años llevan como inherente la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta 3 años o más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación, mientras que dura, de la pena de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho a disponer de ellos por acto entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces. ¿Vieron que el lenguaje es distinto, ¿no? De nuestro Código Penal es distinto al del Código Civil que hoy todos estamos estudiando, ¿no? Porque todos estamos volviendo a estudiar y ya volvemos a la doctrina. Porque habla de curatela, incapacidad absoluta, habla de patria potestad, ¿no? Porque el Código Penal no se reformó todavía, sino que hay un proyecto cuyo autor es el doctor Boriski, que por ahí está en el Congreso y va y viene, y que bueno, por ahí no fue, que es mucho más moderno el que tenemos. Inclusive abarca los delitos informáticos, ¿no? Bien, entonces, asimismo, el artículo 19 del citado cuerpo precisa que la inhabilitación absoluta importa la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado, aunque provenga de la elección popular, la privación del derecho electoral, la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas, la suspensión del goce de toda jubilación, pensión, retiro civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión.
Bueno, también acá se habla de si se trata de una inhabilitación o una limitación de la capacidad de ejercicio. Dice que la doctrina penal esclarece el carácter de tales inhabilitaciones, mientras que a algunos se trata de una pena accesoria, para otros representa solo un beneficio instaurado a favor de la persona privada de la libertad. Bueno, eso por ahí es la doctrina que opina a favor y en contra. Lo importante es saber que estas personas, estos sujetos que están condenados, tienen una inhabilitación, ¿sí? ¿Quiénes más pueden tener inhabilitación? Estuvimos hablando de inhabilidades especiales. Por ejemplo, no pueden contratar en interés propio, lo que yo les decía a los funcionarios públicos respecto de los bienes de administración o enajenación están encargados. Los jueces, funcionarios auxiliares de justicia, los árbitros y mediadores auxiliares respecto de los bienes relacionados con los procesos que intervienen o han intervenido, por ejemplo, en materia civil, en distintas ejecuciones, en materia penal, ¿sí? Los abogados y procuradores respecto de los bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido, y los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Habla también de los albaceas que no son herederos, que no pueden celebrar contrato de compraventa sobre los bienes de las testamentarias que estén en su cargo. ¿Se entiende un poco a lo que de lo que hablo cuando son inhabilidades? Es cuando la ley les dice que no pueden contratar, ¿no? Ya no hay una incapacidad de ejercicio, sino que la ley les dice, ustedes no pueden contratar porque se van a aprovechar de ustedes tienen un cargo importante, un cargo específico, o tienen una cierta especialidad dentro de su tarea laboral, entonces ustedes no pueden aprovecharse de esa tarea que desempeñan para favorecerse o enriquecerse a sí mismos, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Van viendo la diferencia de uno u otro? Bien. Por un lado, hablábamos de los funcionarios públicos. Dice que se dispone que no pueden contratar en interés propio a los funcionarios públicos en aquellos bienes cuya administración o enajenación han estado encargados. ¿Vamos bien? Bien, me gusta que nos vaya bien, porque ahí vamos. Les iba a preguntar una cosita más. El horario de la noche, si por ejemplo a 20 horas le queda mejor que este horario, ¿no? Si tenemos una clase en algún... Sí, yo porque tengo una clase, pero para la próxima voy a pedir... Y si ustedes quieren por ahí alguna clase específica de algo, de algún tema particular, lo hacen saber y yo le pido a la doctora Caudullo o al doctor Santarelli o al doctor Trillo, que generalmente está a cargo de la cátedra como todos nosotros, y podemos dar la clase, no hay problema, ¿sí? Igualmente los foros, si tienen una pregunta puntual, no entiendo tal cosa, yo lo que hago es remitirme el código, remitirme al libro, y luego les doy un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes tengan total claridad con respecto al concepto. Todos lo hacemos, pero le pido que utilicen el foro, le pido que utilicen todas estas herramientas. No, hay -2. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces se aprueba la materia. ¿Sí? Sí, a riesgo de ser repetitiva con lo que escribí al principio, pero en la clase anterior, cuando estuvimos con el doctor Trillo, yo le había solicitado al doctor que fueran tan amables de adelantarnos los temas que van a tratar en las clases, cuestión de que nosotros podamos leer algo, por lo menos, no digo en profundidad, pero sí tener una noción como para cuando llegamos a la clase poder tener el intercambio, bueno, que usted ahora nos está pidiendo.
La verdad es que es bueno tener eso, más allá del horario, que también está bueno el de la noche, que lo avalo junto con el de mis compañeros que lo vieron ahí. También es bueno saber de qué vamos a hablar. Para Bien, estar preparados. entonces yo le voy a proponer a los colegas de la cátedra que adelantemos los temas, ¿sí? Yo ya hoy tengo idea más o menos de cómo, lo que ustedes por ahí opinan, piensan, y es importante su participación. Entonces, para que ustedes se puedan ubicar, yo sé que ustedes también tienen grupos de estudios, grupos de WhatsApp, tienen un tema que no entienden, no comprenden, pregunten en los foros, nos pregunten, y bueno, pidan, si quieren una clase especial, me mandan un mensaje, también tienen el correo, me mandan un mensaje y yo lo puedo hablar con la cátedra, y si me dan la autorización correspondiente, les puedo dar esa clase, podemos trabajar juntos, no hay problema. En ese sentido, a mí me encanta ser docente, me encanta el derecho, así que estoy a disposición, me ofrezco para eso. Bueno, por otro lado, los jueces, los funcionarios, auxiliares de justicia, abogados y procuradores, dice, tampoco pueden contratar en interés propio. ¿Qué quiere decir interés propio? En interés, es decir, en ventaja con respecto del resto, ¿sí? Según quedó expuesto, los jueces, funcionarios auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores y sus auxiliares respecto de los bienes relacionados en los que intervienen o han intervenido. Que si, por ejemplo, un juez ejecuta un inmueble y compra ese inmueble. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque conoce las particularidades del caso, que va a hacer que tampoco es ético, ¿sí? Por eso hablamos del principio de la buena fe, el principio el principio de la igualdad de los contratos, aunque, bueno, hay ciertos contratos en donde no hay como se dice discriminación inversa, se decía, ¿no? Donde se protege, se discrimina en favor de la parte desfavorecida, por ejemplo, en la ley de contrato de trabajo, que lo que hace es favorecer a quien... no hay igualdad de condiciones ahí. ¿Por qué no hay igualdad de condiciones? Porque por un lado está el empleador. A las 5 empezó la clase. Sí, de 5 a 6 es nuestro horario. Entonces, por un lado está el empleador, por el lado el trabajador, pero ¿quién es la parte más, quién es dentro de ese contrato, quién es la parte más influyente? En este caso es el empleador, porque el empleador es quien tiene la capacidad de dinero, la capacidad, la potestad para influir, que está en menor posibilidad de negociar. Entonces la ley por ello lo protege, ¿sí? El principio general es la igualdad dentro del contrato, pero bueno, hay algunos contratos en la que digamos, se trata de proteger al vulnerable, ¿no? Por el principio de ética, por el principio de buena fe. Bueno, también hablan de los cónyuges, donde dice que no lo pueden hacer tampoco los cónyuges bajo el régimen de la comunidad entre sí. Tal como está redactada la prohibición, se trata de una amplísima veda de todo tipo de contratación entre cónyuges que se encuentran bajo el régimen de administración de bienes de sociedad conyugal de ganancialidad, es decir, que sus bienes conforman una comunidad de ganancias, ¿sí? Y bueno, los albaceas. Esto es un poco lo que habla con respecto a de los cónyuges, que a veces los cónyuges buscan defraudar, o sea, no todos los cónyuges, ¿no? Obviamente. Es que en la contratación yo le vendo, por ejemplo, yo transfiero el dominio de un inmueble a mi pareja. O sea, no existe esa posibilidad
de que existan contratos de compra-venta, porque de por sí ya existe una comunidad de bienes, pero la idea es no defraudar a ese tercero, a un tercero. Es decir, lo saco de mi patrimonio, mi bien patrimonial propio, ¿sí? Eso puede ser un caso. Ustedes saben que antes de casarse existen bienes propios y los bienes propios y gananciales, ¿no? Entonces, con la idea de no frustrar los derechos de un tercero hacia mis bienes propios, yo podría ingresar en la comunidad de bienes un bien propio. ¿Se entiende? Entonces decir, bueno, le vendo a mi marido un bien propio mío en desmedro de alguien que me quiere ejecutar. ¿Se entendió? Ustedes lo van a entender muy bien cuando estén en la parte de todo lo que es derecho de familia, cuando estén un poquito más adelante, ¿sí? Esa es la idea, ¿está? Bien. Sin querer, vimos todo lo que es un poco la parte de incapacidad, lo vimos bien. Como yo les decía, la próxima podemos tener por ahí, lo vamos a ver, vamos a hablar un poquito de la forma de los contratos. A mí me gusta mucho, yo trabajé muchos años con los chicos de la escuela, les decía, de policía, y trabajábamos toda la parte de derecho civil, y lo veía siempre con muchos ejemplos. Tampoco se puede donar a los esposos los inmuebles, exactamente. Está ahí una prohibición muy amplia. Trabajábamos mucho sobre ejemplos, ¿no? Y sobre cuestiones de la vida diaria, porque ustedes saben que nosotros estamos regidos por obligaciones, por contratos y por las obligaciones. Por ejemplo, un ejemplo claro es este. Acá se está cumpliendo un acto jurídico, ¿o no? ¿Qué entienden ustedes? ¿Cumplimos un acto jurídico? ¿Contrato? Hay varios, ¿no? Conexos por ahí, contratos. Sí, porque hay un contrato de enseñanza-aprendizaje por medio del cual ustedes, ¿qué hacen? Pagan una cuota, y por el otro lado la universidad, que le tiene que brindar las herramientas, que se está preocupando mucho la universidad. Estoy viendo que está muy preocupada para darles atención de calidad, la verdad que bien, viendo cómo está progresando nuestro sistema. Yo soy defensora del sistema de educación a distancia y de la Universidad Católica de Salta sobre todo. Y lo que hace la universidad es darles las herramientas para que ustedes pasen las instancias. Por eso hay que aprovechar todas las herramientas que le dan, que ustedes aprovechen esas herramientas que le da el sistema. Yo tengo una clase con ustedes, ¿sí? No está en el parcial. Vamos a ver objeto y causa. Ya lo vemos. Bueno, vamos a ver el objeto. El objeto un poco tiene que ver, ustedes ya, hasta la unidad 7 es el parcial, ¿no? Si no me equivoco, porque yo no lo definí, por eso. Sí, en la unidad 1 a la 7. Es un poco hablar de lo que ya sabemos, que dice que desde el contrato es una especie, ¿no? La regla la generalidad es el acto jurídico y la especie es el contrato. El objeto participa de sus elementos. También ocurre esto con el objeto, ¿sí? El objeto del acto y del contrato está constituido por hechos y bienes, lo que se encuentra confirmado por los artículos, desde el artículo 4 al 1005, ¿sí? El objeto del negocio es la materia que lo conforman, los hechos positivos y negativos, y los bienes comprensivos de cosas y derechos. El contrato que crea obligaciones, y esta tiene por objeto la prestación entendida como la actividad del deudor conforme lo ordena el artículo 725. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sería el objeto del contrato? El que me
para Sonia, mandame ese mensaje, mandame un mensajito con ese pedido de ejemplo de fideicomiso, ¿sí? ¿Qué sería el objeto del contrato? A ver. Para empezar, ¿qué es un contrato? Dijimos que es un acto jurídico y que crea a su vez obligaciones, ¿no? Por lo cual, el objeto del acto jurídico tiene que tener las mismas condiciones que, cuando hablamos de sus requisitos, que de las obligaciones. ¿Recuerdan cuáles son? Tiene que ser lícito, posible, determinado, determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aunque este no sea patrimonial. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Recuerdan? Eso lo dieron el año pasado, en teoría de las obligaciones. Claro. Recuerden que siempre un contrato siempre es una obligación y no todas las obligaciones son contratos. Ese siempre es el ejemplo que les daba a mis alumnos, ¿no? Las obligaciones también nacen de otras fuentes, la causa fuente, en cambio los contratos siempre sí son obligaciones, ¿no? Yo les voy a dar un paneo, pero ya nos queda 5 minutos. Lamentablemente duró 1 hora la clase. Lo pueden ver con el docente. Yo le voy a pedir al docente que sí, que va a seguir con la clase, que les dé todo lo que es objeto, o lo que ustedes, claro, le voy a pedir que ustedes piden. Lo que pasa es que ya se va a dar el parcial para la próxima clase, que es el mes que viene. Ese es el tema. Disculpe, profesora, el parcial es el 26 de mayo. Vean, falta todavía. Bueno, entonces, claro, si ustedes se ponen de acuerdo con la doctora Caudullo, yo hablo con la doctora, si a ustedes les parece, pónganse de acuerdo. Si quieren que sea la parte de objeto y causa, yo le pido a la doctora Caudullo que ella dé ese tema. El 17 de mayo es la clase que sigue, claro. Es la clase anterior al parcial. Perfecto. Si si les parece bien, damos lo que queda para el parcial para que ustedes puedan estudiar los que le quedan. Y le voy a preguntar a la doctora Caudullo, que justamente ahora o más tarde va a estar en una clase, y si ella da el ok, les publico. ¿Les parece? Entonces ustedes ya preparan y vayan estudiando ya todo, ¿no? Porque ustedes tienen que ya dominar para la fecha del parcial. Yo les comento que cuando yo estudiaba, yo era muy disciplinada en mi estudio. Estudiaba todos los días. Y cuando venían los parciales, no había sábado, no había domingo, y yo tenía más o menos 3 horas de estudio todos los días, y comenzaba el mes de febrero y terminaba en diciembre. Y me recibía a los 4 años y medio. Pero es disciplina esto. Yo sé que todos tienen familias y que por ahí quieren, pero digo, la disciplina hace también a que ustedes puedan lograr los objetivos. Les digo porque yo veo los exámenes y por ahí el hecho de que se ve cuando estudian y cuando no, ¿sí? Les pido disculpas, pero ya se termina la clase y les pido que por favor estudien, que usen los foros, que vean las clases, cualquier mensaje, si no se animan a preguntar en el foro, me preguntan a mí por mensaje. Yo estoy mirando los mensajes constantemente, en algún momento siempre entro y tengo días que estoy, pero más allá de eso siempre miro a ver si alguien me manda mensaje y con eso yo voy viendo, ¿no? Me han preguntado algunas cosas que contesté, así que si no se animan al foro, hay que animarse, porque ustedes van a ser abogados, siempre hay que animarse a todo. Gracias. Y bueno, estamos en contacto, ¿sí?
Ya saben, objeto y causa para la doctora Caudulio, que es antes del parcial, le voy a proponer y si ella acepta les publico, ¿sí? Bueno, les agradezco a todos por el acompañamiento, nos estamos viendo, gracias por hacerme acordar sobre la grabación y bueno, ahora la detengo porque si no se graba. Nos vemos, hasta luego.